El punto cero es hacer un buen currículum. Y os recomendaría, hay que hacerse una foto más profesional, vale. al igual que para las redes de LinkedIn. El seleccionador igual tiene 1500 currículums, entonces bueno, vale la pena que hacer algo como más sintético, pero que tenga un poco más de calidad, porque hoy en día hay tantos profesionales en el mercado que hay que diferenciarse de ellos. Claro. Y acompañando al currículum, esa famosa carta de presentación, ¿se la lee a alguien? La carta es una cosa muy importante porque hay muchos candidatos que, bueno, tú dices, pues mira, han tenido la delicadeza y bueno, pues da un golpe de calidad al candidato, sí que es verdad. Ah, pues mira. Sí. Vale, ¿y has pillado a alguien mintiendo? Vale la pena que el candidato diga, no conozco ese aspecto, Eso pero es, sinceridad. sí te puedo explicar este otro aspecto que me parece muy interesante y que puede aportar mucho a la compañía. ¿Alguna vez ha hecho alguien algo muy ridículo? O sea, lo único así que la gente se pone muy nerviosa, entonces se pone a tartamudear. Ay, pobrecito. Vale, y entonces yo en ese momento yo intento, pues bueno, darle un poco más de calidez al candidato y decirle, no te preocupes, puedes estar tranquilo, esto es una conversación de tú a tú. Sí que es verdad que últimamente me tocan muchas entrevistas hacerlas con niños que pasan por las piernas. Claro. Pero bueno, y entonces claro, el candidato o la candidata se ponen todos rojos ahí y tal. De todas formas también yo es que luego les hago entrevistas de seguimiento también al cabo del tiempo a los trabajadores. Figura más importante. Y eso es todo, pues bueno, pues una parte importante y a mí esa parte me encanta.